dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ella es el reino de los cielos, dice el Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerle por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó al cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todo y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que ella le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos invita a comprender el significado profundo de dar la vida por la verdad y por el amor, ser testigo de la verdad y del amor de Dios que se realiza en el cumplimiento de la ley y que manifiesta plenamente no un juicio, sino la misericordia de Dios. Y por eso el hecho que Jesús estuviera actuando con valentía y obrando con fuerzas milagrosas, evidentemente atraía la curiosidad del rey Herodes, pero al mismo tiempo la perplejidad del rey frente a lo que era Jesús de Nazaret. Era un profeta, era alguien que tenía fe en él, pues él se daba cuenta de la gente quería justamente apoyar a Jesús, pero también Herodes se percataba de la circunstancia con los fariseos, los saduceos y los sumos sacerdotes, que habían opiniones contrarias y hasta negativas sobre Jesús de Nazaret. Lo que es cierto que Herodes se daba cuenta que actuaba de una manera espectacular, fuera de lo usual, por todo lo que le contaban de Jesús, y por eso él lo compara a Juan el Bautista. De una vez, el evangelista Mateo pone en evidencia la correlación entre Jesús y Juan el Bautista. Además de ser familia, primos, como sabemos muy bien, Juan tenía una actitud profundísima, que era la actitud de reclamar al pueblo de Dios la necesidad de la conversión, el llamado al cambio de vida, el llamado a dejar el pecado y a buscar la verdad, el llamado preparando los corazones para la llegada del Mesías, del Cordero, un llamado de cambio, un llamado de renovación del pueblo de Israel para poder realizar con dignidad la llegada y el misterio del Mesías presente entre ellos. Y por eso Juan tiene una actitud profundamente profética, un testimonio de vida de hombre ascético, de hombre que vivía en oración, en actuación, no solo de soledad y de privaciones, sino de una prédica profundísima que sacudía la conciencia de la gente. El mismo Herodes lo reconoce, que él se había quedado impactado. Pero obviamente la circunstancia de su situación de infidelidad y de adulterio
lo llevaba a ponerse justamente en la lista de aquello que Juan el Bautista declaraba como fuera de la ley. El hecho de estar con Herodía era justamente una cosa que iba contra la ley, el no adulterar, y eso no le estaba permitido tenerla por mujer, porque era justamente la mujer de su hermano Filipo. Esto era un abuso de poder y al mismo tiempo una ruptura de la ley moral del pueblo judío frente a lo que Moisés había recibido revelado por Dios en el Sinaí. Pero la actuación de Herodes fue una actuación basada solamente en la conveniencia del poder de justificarse a sí mismo con el mismo poder. Y cuando el poder se justifica a sí mismo con el mismo poder, deja el servicio y asume un papel opresivo que justamente es lo que determina el sufrimiento de aquellos que buscan declamar la justicia de Dios y buscan de denunciar la pérdida de los valores morales y espirituales dentro de la circunstancia que están viviendo. Así mismo como lo hacía Juan el Bautista, que denunciaba públicamente el escándalo del adulterio del rey Herodes con su cuñada prácticamente, ¿verdad? La situación precipita cuando por el cumpleaños de Herodes, pues la hija de la mujer hace un baile muy especial, obviamente con una intención no muy propicia en el sentido moral, sino con una buena actitud seductora, porque ella conocía perfectamente la circunstancia que estaba dándose entre su madre y el rey. Y esto significaba hacer que el pobre rey, pobrecito, quedara bajo la influencia de la mujer. Y esa influencia le hace prometer que todo lo que ella le pueda pedir por esa hermosura de baile que había realizado, él se lo iba a entregar. Y obviamente, aconsejada por su mamaita, la muchacha le pide la cabeza de Juan el Bautista, es decir, el ejercicio de un poder que niega la originalidad del poder unido a Dios y se afirma a sí mismo como el poder del hombre por él mismo, donde el hombre en esa forma traiciona a Dios, es infiel a la ley y al mismo tiempo rompe con su propia salvación. Y es lo que justamente acontece en Herodes. Herodes no mira, no piensa, sino se deja llevar. Y sobre todo lo que precisa también el Evangelio, que a causa del juramento que había realizado, pero no quedar mal con los invitados, haciendo ver que se contradecía a sí mismo, porque si él aceptaba no matar, mandar a decapitar a Juan el Bautista, estaba reconociendo su propia falta públicamente, evidentemente tuvo que aceptar. La presión social ejerce justamente el sentido del pecado social. El pecado del individuo se transforma en un pecado social. Los invitados estaban conscientes de la actitud del rey Herodes en su adulterio, pero la avalaban, la aceptaban, y eso significaba que justamente se había creado esa mentalidad del pecado social que afectaba al individuo y afectaba a la colectividad. Y frente a eso sucumbe mártir Juan el Bautista. Lo decapitan y es entregado su cabeza a la muchacha. Esto significa algo muy triste, pero a la vez es justamente el camino martirial de todo aquel que en nombre de Dios busca de afirmar la verdad, busca de afirmar el derecho, busca de afirmar la justicia según la ley de Dios, pero que es contradecido y contrarrestado por el pecado. Pecado del individuo, pecado de la sociedad, que comete la falla delante de Dios y prefiere que todos pequemos para que todos no se sientan juzgados por la misma ley. Mal común, media felicidad, dicen por ahí. Y allí donde nosotros entendemos el sentido anticipador no solo de la predicación de Juan el Bautista, que proféticamente anuncia el adulterio y denuncia el adulterio, lo anuncia y lo denuncia, sino que además de eso las consecuencias, que implica la persecución, el testimonio. Y nosotros los cristianos
desde Cristo en adelante estamos llamados también a dar testimonio de la verdad y del amor. Y dar testimonio de la verdad y del amor significa combatir contra la mentira, contra el abuso, contra toda influencia negativa que en el fondo rompe con la justicia de la ley de Dios. ¿Y por qué? Porque se vuelve totalmente inútil el esfuerzo de parte del mal de vencer el bien, y el bien vence con la sangre que derrama el justo, con la sangre del mártir, totalmente unida a la sangre de Cristo. Eso es entonces el significado de la iglesia martirial, de la iglesia perseguida, que de esta manera renueva y continúa el misterio de la cruz en el pueblo de Dios, para poder nosotros llevar adelante la redención que Jesús ha realizado y sigue realizando entre nosotros, para la justificación y para la conversión de los pecadores. El Señor no quiere matar a nadie, no quiere destruir a nadie. El que hace daño se hace daño a sí mismo, destruyendo a Dios, porque el que niega a Dios se niega a sí mismo y niega al hermano. Amén.